Ya estamos de vuelta en Noticias a las 7 a.m. Es momento de la entrevista. Vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de la libertad del sacerdote Mario Orantes, a quien se le condenó y se le acusó por la muerte de Juan Gerardi. Así que vamos a hablar ahora. Para ello nos acompañan acá en el estudio Francisco Gallardo, él es abogado José Toledo, del padre Orantes, y Neri Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Bienvenidos a ambos, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Quisiera iniciar, señor Rodenas, para la ODA, ¿cómo interpretan de que ya, o qué lectura le dan de que ya el padre Orantes pues está en libertad? Bueno, nosotros ya nos hemos manifestado. Creemos que el caso, la muerte de Monseñor Gerardi, es un caso que causó un gran impacto, que como guatemaltecos nos sentimos muy ofendidos porque era la muerte de un obispo de la Iglesia Católica que había trabajado mucho en la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros esperábamos, y nos costó mucho también llegar a una sentencia en la cual se reconociera las responsabilidades, y por lo tanto nosotros esperábamos de que se hiciera un cumplimiento de esa sentencia en forma ejemplar para el pueblo de Guatemala. Creemos nosotros de que el hecho de que se haya obtenido la libertad antes del cumplimiento total de la condena que fuera impuesta en la sentencia de fecha 7 de junio del año 2001, pues es un mal precedente porque igual pueden venir, bueno, no solo por el caso Gerardi, sino que además por otro tipo de delitos de impacto social que puedan venir, en la cual se obtengan también sentencias de muchos años y que los condenados no puedan salir antes, aunque existe una ley, que es la Ley de Redención de Penas, que se aplicó en este caso. Para este caso en específico nosotros no estábamos de acuerdo con que se hiciera esa aplicación. Por lo tanto, la libertad obtenida primero por el coronel Byron de Israel y Maestrada y ahora por el sacerdote Mario Orantes, pues para nosotros sí es un mal precedente para la justicia guatemalteca, y además es una forma inadecuada de pues realmente castigar a quienes tienen, creemos nosotros, si fue pues demostrado en juicio, responsabilidad de la muerte de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Ahora, usted mencionaba anteriormente que ahorita los únicos que podrían intervenir sería el Ministerio Público. ¿Por qué no lo han hecho o por qué podrían no hacerlo? Bueno, el Ministerio Público sí lo ha hecho, o sea, obviamente hay una petición formulada por la persona que solicitaba la libertad por la redención de penas. El Ministerio Público en su momento pues se pronunció, al momento de obtener la sentencia del juez, la decisión del juez de ejecución, pues se pronunció, presentó una apelación. Ya no cabe, pues cabría otro recurso, posiblemente el recurso de amparo, ¿verdad? Sin embargo, hay un plazo todavía para poderlo hacer. El recurso de amparo puede plantearse hasta 30 días de conformidad con la ley. No sabemos si el Ministerio Público lo va a hacer. Sin embargo, a nuestro criterio lo debería de hacer, pero pues ya eso sería quizás una respuesta que daría mejor el Ministerio Público. Ahora bien, abogado Toledo, ¿nos pudiese decir cuáles fueron las pruebas o argumentos que presentan para que el señor Orantes pues pueda adherirse a esta redención de penas y finalmente se le otorgan? ¿Por qué a criterio de ustedes pues era propicio y, como les repito, qué elementos aportaron? Bueno, mire, para empezar, la redención de penas es una institución que existe desde hace muchos años, desde muchos siglos, desde la época de las leyes de Indias en España. Es un beneficio en favor del reo. Todos los reos tienen derecho a una redención de pena, cumpliendo con ciertos requisitos, y el caso del padre Orantes no es una excepción. Los requisitos para una redención de pena son, no sé si han oído ustedes que a veces se oye decir que los años en prisión son de 9 meses, y esto es bien sencillo, es porque cuando una persona demuestra buena conducta, se le rebaja la cuarta parte de la pena. Asimismo, nuestra ley, que forma parte del sistema penitenciario, es la ley del derecho penitenciario, no son leyes penales, como bien lo dijo el licenciado Rodenas. Esto ya no incumbe a los creyentes adhesivos, sino que es un beneficio que otorga el Estado para que los reos se inserten a la sociedad y que las sentencias no sean únicamente vengativas, castigadoras, sino que rehabilitadoras del reo. Entonces, por trabajo útil y efectivo de un reo, pues tiene derecho a otro 25% de la redención de penas. Entonces, no es que él se haya acogido a nada, es una ley. Yo respeto mucho el criterio del licenciado Rodenas en cuanto a su posición como jurista, aunque me extraña que venga de una oficina de derechos humanos, del arzobispado, pues porque los derechos humanos
propugnan precisamente eso, el beneficio de las personas, que se reinserten a la sociedad, que sean útiles, y me extraña pues que una oficina de derechos humanos piense eso. Lo que se demostró fue que desde la fecha en que el padre Orantes fue condenado, él efectuó trabajo. Mire, gracias a él existe una capilla católica en prisión. Recientemente el sacerdote Orantes ordenó confirmaciones junto con Monseñor Gala, el que se acaba de ir, que era el representante del Vaticano, el nuncio apostólico en Guatemala. Cientos de reos fueron a confesarse, a recibir la Eucaristía con él durante todos estos años. Es decir, de sobra pues quedó demostrada la buena conducta, el trabajo útil de él y lógicamente la buena conducta. Él fue incluso electo por todos los demás reos del sector 12, donde él estuvo estos años, para que fuera el representante entre el sector y las autoridades, los cholos, los mareros que están en otros sectores, solicitaban que el árbitro, el intermediario entre las peticiones de ellos y las autoridades fuera el padre Orantes. Todo eso lo tomó en cuenta el juez. El padre Orantes debe haber salido hace más de 2 años y medio, porque las 2/4 partes de la pena, lógicamente, se daban a los 10 años. Pero se opuso al Ministerio Público, hubo mucho movimiento mediático, la prensa en contra, grupos como la ODA en contra, hasta que al fin, pues en esta 4ª ocasión que solicitamos el beneficio, se hizo justicia y así como muchos otros reos logran la redención de penas. Países como Austria, Estados Unidos, España tienen penas menores. Guatemala es un país que tiene un castigo muy grande en contra del reo. Y por qué íbamos a evitar un beneficio que es en favor de él, ¿verdad? Ahora, ya que se le dio su libertad anticipada y ya que se dio a conocer que en sus declaraciones que él está buscando reincorporarse a la Iglesia Católica y volver a ejercer todo lo que le permitía ser un sacerdote, ¿quién podría oponerse a esto? Actualmente nadie, oponerse nadie, es decir, pueden oponerse pero no le pueden evitar. Solo le digo algo, cuando una persona es ordenada sacerdote, eso queda hasta la muerte. Así como en el matrimonio, hasta que la muerte lo separe, en el sacerdocio es más granítico aún, perdón. Por supuesto, puede haber un procedimiento eclesiástico que se ha mencionado mucho recientemente, pero en el cual también hay un derecho de defensa para él. Él es inocente ante las autoridades eclesiásticas, pero él sigue siendo, en primer lugar, sigue siendo un cristiano católico, hijo de Dios, eso nadie se lo puede quitar. Segundo, sigue siendo sacerdote hasta que se muera, aunque lo venzan en juicio eclesiástico. Y tercero, en el juicio eclesiástico tienen que presentar pruebas. Que pienso yo que si son las mismas pruebas que se presentaron en el caso de Gerardi, no lo pueden condenar porque no hubo pruebas en ese caso. Ahora bien, señor Rodenas, usted decía al principio, queríamos enviar un mensaje a la población guatemalteca de certeza, de justicia. Con lo que dice el abogado aquí, Toledo, de que él pues es sacerdote hasta la muerte y que pues tiene derecho a ser cristiano, obviamente son derechos según el credo de cada quien. Pero en sí, en la institución como iglesia, ¿qué mensaje hay a lo interno de la iglesia con este caso? Porque al final pues hubo una condena, hubo un tribunal que dio una sentencia y ahora vemos esto. ¿Cuál es el mensaje al final? ¿Cómo interpreta la feligresía católica todo esto que está pasando con un sacerdote? Bueno, yo le voy a responder como cristiano.